Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando un VPS para instalar tu robot de trading algorítmico, te presento este que estás viendo en pantalla ahorita. Aquí yo estoy dentro de este VPS que te recomiendo ampliamente y como puedes ver, en este caso yo tengo dos brokers. Ahorita estoy utilizando uno que se llama Pepperstone y ahorita voy a estar abriéndolo. Como puedes ver, aquí yo lo tengo funcionando. Y date cuenta cómo yo tengo instalado un robot de alta frecuencia. Actualmente está trabajando en 10 pares: libra dólar, euro dólar, Audi dólar, etcétera. Aquí puedes ver todos los pares y tiene operaciones abiertas. Ahorita no se han movido las operaciones porque estamos en fin de semana, entonces el día lunes ya se va a estar reanudando absolutamente todo. Entonces, como puedes ver, este robot realmente funciona excelente, pero recuerda que tenemos que tener un excelente VPS que sea rápido y que tenga buena cantidad de memoria RAM y también lo que son los core CPU para que el robot pueda correr sin ningún problema. Entonces, aquí como puedes ver, este servidor es bastante rápido. De hecho, acá déjame enseñarte lo que es el ping. Como puedes ver, tiene un VPS hosting speed de 9.28 milisegundos y está conectado a New York con 34.53 milisegundos, lo cual es bastante rápido. También acá te enseño lo que es la tabla de recursos. Está consumiendo actualmente 17% de memoria y 2% de CPU. El día lunes, cuando esté trabajando a tope, esto sube hasta 25 y el CPU hasta el 20%. Por lo tanto, si te das cuenta, no consumo todos los recursos. Incluso me quedaría para probar otro robot de trading. Como puedes ver amigos, está excelente. Este VPS es de muchísima calidad, ya que es muy rápido. Me permite poder ejecutar este robot, que el robot pueda meter todas las operaciones sin que se esté alentando. Por ejemplo, aquí ya yo cerré el broker y date cuenta cómo está bastante rápido, no tengo ningún problema. Aquí pues ya lo vuelvo a ver, etcétera. La verdad es que te lo recomiendo ampliamente. Ahorita que ya lo viste en funcionamiento este VPS con este robot que yo estoy trabajando, déjame enseñarte cuál es la empresa que yo te recomiendo ampliamente. Y aquí lo tienes amigos, la empresa que te recomiendo ampliamente se llama Contavo. La verdad es que hoy en día es la empresa con un mejor precio y también con excelentes características que no vas a encontrar en ningún otro lado. Como puedes ver, desde el plan más básico te cuesta esta cantidad muy económico y te están dando, por ejemplo, 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM, que créeme que 6 GB de memoria RAM yo he visto que otras empresas lo venden hasta en $20, ¿te imaginas? Y aquí la verdad es que está bastante económico. Y no se diga del segundo plan, que te dan 16 GB de memoria RAM con 6 core CPU. La verdad es que este te va a servir excelente. Como puedes ver, tú puedes elegir cualquiera de estos planes, cualquiera que tú elijas está muy bien. Mi recomendación personal para ti es que si tú estás revisando varios robots de trading, también quieres instalar varios brokers en un mismo VPS, etcétera, yo te recomiendo el segundo plan, ya que hoy en día está bastante rápido. ¿Te imaginas 16 GB de memoria RAM? La verdad es que te va a dar para que tú estés probando muchos robots, muchas estrategias sin que se alente tu VPS. Entonces te recomiendo ampliamente el segundo plan. Para contratarlo, simplemente dale clic acá en seleccionar. Después te manda al tiempo de contratación. Por defecto viene en un mes, pero si tú quieres acceder al precio más económico del mercado y ahorrarte dinero, yo te recomiendo contratarlo a 12 meses. Después tenemos la región. Recuerda que este de la Unión Europea viene completamente gratis y la verdad está excelente, pero si tú lo quieres en otro país, simplemente le das clic y recuerda que te van a cobrar algo extra, pero aún así créeme que sigue con un precio bastante competitivo. Después tenemos acá en lo que es la imagen, sistema operativo, yo te recomiendo Windows Server. Dale clic acá, después le das clic acá y seleccionas 2016, ya que es el mejor hoy en día. Y acá por último tienes que ingresar una contraseña. Esta contraseña guárdala porque la vas a estar utilizando más adelante. Entonces la ingresas y listo amigos, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Después dale clic acá en Next, te va a mandar a que crees tu cuenta, ingresa toda la información que te pide Contavo y por último realiza tu pago. Y listo amigos, ya con esto habrás contratado Contavo. Recuerda que tendrás el enlace en el primer comentario y descripción de este
este video. También te invito a que cualquier duda me la escribas en los comentarios para que te pueda ayudar. Ahora recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico, y también al momento que te vayas a conectar a tu VPS te va a pedir una contraseña. Recuerda que la contraseña es esta que tú ingresaste previamente. Por eso te dije que la guardes en un lugar seguro, porque es la que vas a estar utilizando para conectarte a tu VPS. Así que nos vemos en el próximo video.